Muchas gracias en primer lugar al Laboratorio Rovi, y no hablo solo como Francesc Formigas, sino como coordinador del Grupo de Insuficiencia Cardíaca de la SEMI, que creo que este tipo de iniciativas en las que compartimos espacio internistas y cardiólogos son realmente muy gratificantes. Y evidentemente también muchas gracias a la Sociedad Española de Cardiología por habernos recibido en esta casa en la que hoy casi todos somos internistas. Como comentaba José Ramón, el caso que vamos a presentar es un caso que intenta que sea útil. En principio es un caso que, por ejemplo, nosotros lo vivimos muy al final. Es un caso que en alguna de las actuaciones que se hicieron quizás alguno lo habríamos hecho de otra manera, pero que pienso que lo importante es que sirva para discutir casos del día a día. Se trata de un varón de 81 años, joven para lo que vemos muchos de nosotros, hipertenso, de muchos años de evolución, más de 20, que ya no se controlaba en los últimos años y no conocía que se lo hubiera realizado nunca ningún mapa para confirmar diagnóstico o patrón. Era diabético conocido desde hacía 9-10 años y sí que tenía unos controles de glicosilada aceptables hacía un año. Tenía un asma bronquial clara con una descompensación que obligó a un ingreso hospitalario y se había confirmado con pruebas funcionales respiratorias la presencia de una obstrucción reversible al flujo aéreo. Y aparte pues tenía una gonoartrosis y poliartrosis importante. Era viudo, vivía solo hasta ahora, con un hijo soltero que vivía cerca y estaba un poco al tanto. Un señor con estudios básicos, ex trabajador del campo, que tenía ayuda profesional 3 horas al día en casa y tenía teleasistencia, y todavía era independiente para la mayoría de actividades básicas de la vida diaria y parecía que no existía deterioro cognitivo. Tenía una visión disminuida y llevaba una vida sedentaria con muy poca vida social activa. Su tratamiento habitual eran aerosoles, metformina para la diabetes, amlodipino, omeprazol, aspirina, de profilaxis primaria, paracetamol, y confesaba que no era estricto cumpliendo ningún tipo de dieta. Especialmente le gustaba bastante la sal. Nuestro paciente consultó por un cuadro progresivo de disnea que se había iniciado 3 o 4 meses antes, de intolerancia ya al esfuerzo, y que últimamente se había hecho de disnea a pequeñas actividades y también refería tos nocturna. Durante estos últimos meses también había consultado en algunas ocasiones en urgencias por unos dolores atípicos que las troponinas siempre fueron negativos y se habían catalogado de inespecíficos y no se había realizado cateterismo ni ninguna otra prueba, a pesar de ser diabético. Tenía un buen estado general, la tensión era 145/90, sentado en este caso, y era la promedio de los dos brazos, del brazo dominante derecho de 2 tomas. Tenía una frecuencia cardíaca de 98 latidos por minuto rítmico. La auscultación cardíaca era bastante anodina, quizás un segundo tono reforzado, y en la auscultación pulmonar destacaban crepitantes húmedos vivasales. No tenía fallo derecho, quizás leves edemas periféricos. Se confirmó la anamnesis, que seguía realizando actividades instrumentales de la vida diaria, pues vivía solo, y tenía un Bartel de 95/100 para básicas. Se confirmó que cognitivamente estaba bien, el mini mental era prácticamente normal, 27/30, y tenía un índice de masa corporal de 25, medía 170 y pesaba 72 kilos. Tenía un poco de marcha inestable, pero muy leve, quizá por un presbiacusia, y no había nada más destacable a la exploración física. En la analítica que presentaba tenía una glicosilada de 8,2, con una glicemia basal de 175, un filtrado glomerular de 44, un sodio de 135 y un potasio de 5,1, una hemoglobina de casi 11 con volumen de 89, y tiroides, ferritina y el resto de la bioquímica que era normal. Se había hecho ambulatoriamente un estudio de anemia que había sido negativo, la fibroendoscopia y la colonoscopia, y se había descartado sangrado. El electrocardiograma lo pueden ver ustedes, era un electrocardiograma relativamente anodino, con ritmo sinusal, con hipertrofia, sobrecarga de presión, y en la placa de tórax una ligera cardiomegalia con distribución vascular en campos superiores.
Con todo ello, en este momento se podría hacer ya un diagnóstico. ¿Qué creen ustedes? ¿Haría falta hacer un ecocardiograma o alguno habría pedido antes los BNP? ¿Cuántos de ustedes pedirían primero el ecocardiograma? Que levante la mano, por favor. Asumo que la mayoría vais a pedir el BNP o es que tampoco ni uno ni el otro. BNP. Primero puedes preguntarle su impresión general a algún conocido tuyo y después que se incline por una u otra. El doctor Carrasco, que me parece que era del BNP porque está haciendo la tesis y cosas parecidas con biomarcadores. Que haga un comentario general. O por las guías NICE. Levanta la mano, que te identifiquen. Hola, estoy aquí. Sí, yo creo que pediría antes unos péptidos natriuréticos que probablemente van a estar elevados y le van a confirmar lo que ya pienso. Y en segundo orden, pues pediría un ecocardio para ver cómo está la fracción de eyección. Porque en este caso tú tendrías dudas razonables sobre el diagnóstico. Ninguna, pero igual nos ayuda al pronóstico. Pero acabaría realizando el ecocardio, ¿verdad? Probablemente sí. Entonces, ¿por qué lo pedirías? ¿Para el diagnóstico o para el pronóstico? Para el pronóstico. Para el pronóstico, ¿no? Que es tu fuerte, ¿no? Sí, ¿En este momento crees que serviría el pronóstico en el inicio de la enfermedad? No, no demasiado. Primero... Bueno, o sea, que vamos a dudar un poco, ¿no? Todavía sí. Aquí. Bueno, ¿alguien que quiera defender hacer primero el ecocardio? Conocido de medicina interna. Pero es que no he visto quién levantaba la mano. Luego me van a pegar. Doctor Mascaró, ¿tú qué prefieres? Clínicamente es evidente que este hombre tiene insuficiencia cardíaca. Clínicamente este hombre, la presentación es evidente que tiene insuficiencia cardíaca. Por rutina, a ver, siendo prácticos, si este hombre lo ves, le pides las dos cosas por BNP, porque ya que lo pinchas y tienes la analítica, pues nosotros en nuestro hospital San Pau, por BNP lo pedimos sistemáticamente, pero lo importante ¿Es más barato que en el resto de hospitales? ¿O? No sale muy caro, ¿eh? No, bueno, eso sería otro tema de discusión, porque el BNP se puede hacer en dos laboratorios, el de urgencias y el estándar, y tenemos precios y se ve que en urgencias es más barato que en el estándar. ¿Puedes decirnos cuánto cuesta? Creo que está sobre los 6 euros. 6 euros, sí, sí. Todo el mundo en este paciente pediría unos péptidos, pediría ProBNP o NT-proBNP, lo que tenga, o BNP o NT-proBNP, lo que tenga en su hospital, que habitualmente va a tener NT-proBNP, o alguien no lo pediría. ¿Quién no lo y no pedirías péptidos? Vale. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿En alguna situación o no sirven para nada? En la duda diagnóstica pedirías péptidos. Es un poco el esquema ese que puso la guía de insuficiencia cardíaca del 2008, porque sí, bueno, cuando uno lo tiene muy claro, pues los péptidos quizás sí sirven para guiar la terapéutica o para el pronóstico, aunque bueno, si uno tiene muy claro que no la tiene, los péptidos van a salir muy bajos, si tiene muy claro que la tiene, van a salir muy altos, y si no tiene la duda, el problema es que los péptidos igual te están en la duda. Pero vamos, yo soy un poco pro péptidos, sobre todo en el diagnóstico, muy poco pro péptidos, pero reconozco que hay... Bueno, las guías NICE sobre todo lo recomiendan para evitarte ecocardio. Yo creo que en este caso sería muy difícil de evitar la ecocardio. Sería muy difícil que fueran negativos y lo puedes pedir para pronóstico y evidentemente si estamos pidiendo las fosfatasas alcalinas, pedimos 50 cosas, me parece lógico pedirlo y estamos entrando a veces en temas de comunicistas cuando no toca, y como dice el doctor Mascaró, tampoco es tan caro. Pero sí que es verdad que hay una restricción, al menos en mi hospital, que te llega pues, a pedirlo las menos de las veces. En mi hospital, solo por un comentario, me opuesto, sigo oponiéndome radicalmente a que aparezca como una cruz en el análisis. Por ahora lo he logrado, no sé cuánto tiempo voy a conseguir lograrlo, porque no quiero que aparezca como una cruz. Porque todo lo que ha aparecido como una cruz, las troponinas han aparecido como una cruz y es una cruz. El dímero D ha aparecido como una cruz y es otra cruz, que debería tal. Es decir, esto de que las cosas sean cruces es un problema. Ahí está bien. ¿Algún comentario más? Humberto.
Bueno, esto podría ser una charla entera de una tarde y como... No, es que como comentabas que no estabas a favor de que el BNP se pidiera... Sí, es una pregunta para usted, perdón. Sí, yo estoy totalmente en contra del Entonces, BNP. ¿en dónde lo meterías? ¿En qué valor le darías al BNP en los pacientes que tú llevas con insuficiencia cardíaca? En los pacientes que van mal con tratamiento estándar, con el tratamiento óptimo, y siguen mal, ahí lo pediría porque creo que me puede ayudar a hacer alguna cosa más. Por ejemplo, resincronizar a los pacientes. Alguien puede decir, en la indicación de resincronización no aparece el BNP por ningún lado. No, pero lo que sí está claro es que el BNP tiene mucha influencia sobre el pronóstico. Es un marcador. Hay también quien piensa que puede ser un mediador. En el pronóstico el BNP no todo lo que hace es bueno. Entonces, a mí me ayuda porque parece que los que siguen con BNP elevado, a pesar de tratamiento óptimo, tienen mal pronóstico, sí, pero sobre todo tienen un mal pronóstico ligado a la muerte súbita, y ahí me podría orientar para reseleccionar a grupos de pacientes en donde un resincro DAI podría ser de utilidad. Nosotros lo utilizamos bastante poco, bastante más de lo que yo pienso, porque los responsables del proceso de insuficiencia cardíaca lo han incluido un poco más, pero es que yo creo que aporta muy poca información de utilidad clínica real. Pero esa es mi opinión. De todas maneras, hay un tipo de paciente insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada o no insuficiencia cardíaca que demasiados compañeros lo diagnostican de insuficiencia cardíaca cuando acaba no siéndolo, y yo sobre todo lo utilizaría para excluir insuficiencia cardíaca en obesas, hipoventiladoras, etcétera, que hacen que luego los ensayos con insuficiencia cardíaca preservada... Lo que pasa es que eso se ha visto muchas veces, eso es así, es decir, eso está muy bien decirlo y tal, porque uno podría decir, bueno, cuando yo tengo duda, el BNP me va a sacar de la duda, sobre todo en eso, en obesas, diabéticas, de edad avanzada y tal, y que tienen edemas, no sé qué, y tengo dudas. Si tengo duda, el problema es que el BNP me va a perpetuar la duda, porque el BNP no se eleva solamente en la disfunción cardíaca. Se eleva en otra serie de circunstancias. El BNP tiene una eliminación renal fundamentalmente. Hay que tener cuidado en la interpretación en pacientes con deterioro del filtrado glomerular. El problema está en que uno dice, bueno, esto me puede ayudar. No. Muchas veces es que te aumenta la duda, porque está en un nivel ahí intermedio. Yo creo que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es clínico y que perdamos la esperanza de que ninguna prueba nos vaya a hacer el diagnóstico. La prueba nos ayudará, como el eco, a caracterizar la disfunción que tiene el paciente. Y los péptidos nos podrán aclarar no sé en qué punto, pero el diagnóstico es clínico, porque no vas a diagnosticar insuficiencia cardíaca por un eco, aunque tenga depresión de la función sistólica, porque puede no tener el síndrome. Por tanto, yo es que soy bastante escéptico en la utilidad de pruebas diagnósticas, porque uno siempre piensa que te haga del diagnóstico una prueba. Eso es muy malo, cuando uno espera que el diagnóstico solo haga una prueba. Bueno, el señor moderador tiene razón. Perdón, broma. Quiero transmitir una sensación, a ver si vosotros lo percibís como la mía. Con respecto a la utilización de BNP para el diagnóstico, no sé por qué, pero me aparecen a mí que los pacientes con cardiopatía hipertensiva, estando clínicamente en insuficiencia cardíaca, sus valores de BNP son menores que los pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción sistólica. Por eso que muchos de ellos que clínicamente tienen una insuficiencia cardíaca, los valores de BNP están dentro de la normalidad o mínimamente alterados, y por eso crean ciertas dudas. No sé si es una sensación en general o no. Con insuficiencia cardíaca y función sistólica preservada tienen niveles de PNP más bajos que los pacientes con insuficiencia cardíaca y función sistólica deprimida. Eso es así, y probablemente tenga una explicación fisiopatológica, porque el estímulo para la liberación de BNP es tanto la dilatación, la extensión longitudinal del cardiomiocito como transversal. La hipertrofia conduce más. Es decir, que eso es así. Y el problema está cuando el BNP está en la duda. Cuando es muy bajo, cuando es muy alto, pero ahí nadie tiene duda. El problema es cuando uno tiene duda y el BNP está en ese intervalo de corte en la duda. Si el doctor Esteban quería hacer aquí un comentario. Bueno, probablemente
Es que nosotros tenemos, los cardiólogos tenemos más disponibilidad del ecocardiograma, ¿no? Tú dependes un poco de otra persona y entonces cada uno siempre es mucho más, tiene mayor tendencia a hacer las cosas que les resulta más fácil, ¿no? Probablemente por eso utilizáis más el BNP que nosotros. Yo soy un poco más de la filosofía de José Ramón, lo utilizamos, por supuesto, pero no tanto. Quizás somos más sueltos de eco, a lo mejor. También es cierto, cardiología abusa del eco y repite el eco sin necesidad. Eso sí. Yo creo que este es un debate que nos podría llevar mucho rato, mucho tiempo, ¿no? Tú lo cierras ahora. Ya no, continúa. No, digo que el último comentario en este punto. Bueno, me dejas a mí que lo cierre. Bueno. Yo creo que es que la diferencia que puede haber entre vosotros y nosotros a la hora de utilizar el BNP, que ciertamente la hay, también viene dirigida por el tipo de paciente. Nosotros muchas veces, la mayoría de las veces, nuestros pacientes son ancianos, también los vuestros, ahora todo el mundo se está haciendo anciano, pero qué duda cabe que la complejidad de la clínica, de la interpretación de la clínica es más difícil. O sea, el diagnóstico es clínico, no cabe la menor duda, pero la interpretación de la clínica de una paciente mayor, obesa, que luego le haces un ecocardiograma, que tiene una fracción de eyección preservada, es difícil. A mí me parece que el BNP te puede disminuir la duda, por lo menos en nuestro caso lo disminuye. Y luego hay otro aspecto que también me parece interesante en cuanto al BNP, que es el cambio respecto al basal en las descompensaciones. Muchas veces llega el paciente diciendo que se ahoga y tiene una descompensación, pero no sabes tú hasta qué punto es porque ha cogido una infección respiratoria, porque realmente tiene síntomas congestivos, porque ha engordado, porque tiene falta de entrenamiento, y entonces las diferencias del BNP entre la situación basal y la situación aguda te puede también ayudar. Yo no creo que el BNP te vaya a dar el diagnóstico en absoluto, pero creo que es un elemento más que te puede ayudar en determinados casos. Sí, yo creo que ahí estoy de acuerdo contigo, es decir, puede ayudar. Yo creo que ayuda menos de lo que la gente se cree, bastante menos, y yo creo que lo que sí ayuda mucho es la radiología de tórax, que se pasa muy por encima y ayuda mucho. Por ejemplo, entre infección respiratoria en bronquítico sobreinfectado o insuficiencia cardíaca, a veces son las dos cosas. Y muy frecuentemente son las dos cosas. Pero cuando uno tiene dudas, por ejemplo, la redistribución, el patrón de redistribución, y esto es como el electro. La gente se cree que nace con el electro aprendido y no hay una docencia sistematizada del electro en este momento. Y creo que es un gravísimo error. Como no hay una docencia sistematizada de la radiología simple, y sobre todo la radiología de tórax, que aporta una información extraordinaria en las descompensaciones y en el diagnóstico diferencial entre infección respiratoria, congestión o mixto, claro está, un patrón mixto, ¿no? Sería más de sacarle más provecho, por ejemplo, a la radiología en esas situaciones, pero estoy de acuerdo en que el BNP puede ser de utilidad en esas situaciones. Seguimos, creo que es necesario hacer un máster de electrocardiogramas y de otro de insuficiencia cardíaca, ¿no? En breve la SEC sacará uno de básico y otro avanzado, ya sirve aquí de tal. Buenas noticias. Bueno, sigamos. He puesto la ecocardio para ir avanzando. Se confirmó por ecocardio, en este caso, que tenía una fracción de eyección del 38%, sin alteraciones de la contractilidad segmentaria y que no tenía hipertensión pulmonar. Entonces, como se ha comentado, el diagnóstico es clínico y este paciente cumplía criterios clínicos de insuficiencia cardíaca, ya los de Framingham o los europeos. También es importante clasificar las enfermedades. Insuficiencia cardíaca no es lo mismo estadio D que estadio C, ni X. En este caso, este paciente tenía insuficiencia cardíaca con fracción sistólica deprimida, con una clase 3 de la NIJA y un estadio C de las recomendaciones ACC-AJA 2001. ¿De acuerdo? Creo que esto que pones es muy importante porque, fijaros, muchas veces, y también los cardiólogos estamos ahí medio obsesionados con que nos den una cifra de fracción de eyección. Ojo que las cifras de fracción de eyección, y sobre todo por eco, y depende quién lo haga y cómo lo haga y tal, pues son orientativas en base a la información clínica, ¿no? Pues si uno te da 40, mañana igual te da 45, te da 40 y mañana te da 38, que era este caso. Por tanto, es muy importante ponerlo en el contexto de las manifestaciones clínicas del paciente. Entonces, este paciente se dio de alta y se añadió el tratamiento
y IECAs y diuréticos, además de hierro oral. Luego podemos discutir más adelante sobre el hierro. Enalapril 20 cada 24 horas, furosemida 40 cada 24 y sulfato ferroso 325 al día. Se le educó sobre las medidas higiénico-dietéticas de la dieta y sobre todo se le avisó de que se pesasen, alerta sobre nuevas descompensaciones y por mal control de la diabetes se aumentó la metformina. Nuestro paciente estuvo estable durante 4 meses, controlado por el médico de cabecera y de manera, o sea, no se inició el tratamiento con beta-bloqueantes por este antecedente de asma con pruebas broncoadiladoras positivas. O sea, no es un olvido, sé que en la sala hay personas que quizá lo habrían probado, pero la mayoría de nosotros pues es el único caso en que solemos no probarlo. ¿De acuerdo? Y por tos crónica, que también es bastante frecuente en las personas mayores, a veces por el IECA, a veces por no, pero ya pues se decidió cambiar el IECA por un ARA2. En este caso el candesartán 32 al día y el paciente pues mantenía unos buenos controles de tensión arterial. Frecuentemente a los pacientes cuando van al cardiólogo, pues antes de entrar en la consulta pues se le hace un electrocardiograma. En nuestra consulta normalmente la enfermera le toma la presión y salvo en algunas de insuficiencia cardíaca o en algunos casos muchísimas veces no hacemos electrocardiograma de rutina y esto comporta que a veces no queda reflejado la frecuencia cardíaca. No tenemos la obsesión de a cuánto va de frecuencia cardíaca y la mayoría sí tenemos la obsesión de saber qué tensión arterial tiene en aquel momento. Ahora os voy a pedir, quien lo hace al revés, seguro que vais a levantar la mano todos para dejarme mal, pero realmente, ¿os sabéis la frecuencia cardíaca siempre de las consultas de los pacientes? ¿Siempre? ¿Todos? Sí. Bueno, casi todos, bueno. ¿Pero lo reflejáis, lo apuntáis, hacéis cambios respecto a esto? ¿Qué? Tú, Jordi, ya sé, pero... Bueno, en general, os aseguro de que no es la práctica habitual. La tensión, no sé cuántos, pero hay que insistir en la frecuencia cardíaca y para mí es el mensaje. Evidentemente estáis seleccionados aquí porque sois gente que ha razonado ya previamente sobre el tema y me alegro de que lo hagáis, ¿de acuerdo? A los 4 meses, la sobreinfección respiratoria habitual de invierno provocó una descompensación de la insuficiencia cardíaca, un ingreso hospitalario que mejoró con tratamiento de furosemida endovenosa. Se pudo ver ya durante el ingreso que había un cierto deterioro de la función renal, el filtrado glomerular había bajado ya a 38 y en aquel momento no sabemos si había un cierto componente dilucional o no, pero se pudo ver que había una anemia con una hemoglobina de 8,5 y una práctica también habitual en nuestros servicios de urgencias y por la cara de algunos discutible, se transfundió con 2 concentrados de Matías. Pero bueno, os sigo asegurando que esto, aparte de ser real en este caso, es bastante habitual. Y bueno, durante el ingreso también la sobreinfección respiratoria provocó un cuadro también de sibilantes y de descompensación respiratoria, se le dio corticoides, subió la glicemia, tuvieron que insonorizarlo, etcétera. El paciente no tuvo delirium, no se cayó, no presentó ningún síndrome geriátrico durante el ingreso y al alta se tuvo ya que contactar Humberto con el equipo de atención a domicilio. Aquí tenemos a Humberto Mendoza, que ha sido un pionero en esto, en la insuficiencia cardíaca, y porque ya había pasado a vivir con el hijo, que es uno de los, al menos en mi zona, es uno de los limitantes que tiene para ir a atención a domicilio. Pregúntale a Humberto qué le parece Humberto, el manejo. ¿Tú te lo habrías aceptado ya o no? Sí, era el típico paciente, ¿no? Ideal para manejarse en la unidad de hospitalización a domicilio, con una experiencia bastante buena, ¿verdad? Perdón. Sí, es un paciente ideal para una unidad de hospitalización a domicilio y hubiera sido aceptado por la mayor parte o por la totalidad de las unidades que llevan insuficiencia cardíaca. ¿Y qué te parece el tratamiento hospitalario? Bueno, el tratamiento hospitalario... Es que no hemos llegado al del alta... No, pero al que hemos descrito. Es correcto, ¿no? Sí. Tratamiento con diurético y con el tratamiento planteado al alta, pues... No había respondido para nada al hierro, incluso se había deteriorado. No, el hierro desde luego no tenía... Yo lo comentaba a Francés antes, ¿no? Que el hierro no era una opción porque no tenía una anemia de proceso crónico, ¿no? Que probablemente habría que plantearse
En este otras momento opciones. se transfundió y yo creo que era esperar y ver. Yo creo que el equipo de atención a domicilio, donde quizá puede jugar un papel también es en el paso de la insonorización, ¿no, Humberto? Porque nosotros dos tenemos problemas a veces, porque te acuerdas del día del alta, ¿no?, de que hay que insonorizar, esto no hay que hacerlo nunca, pero a veces pasa y bueno, es otra de las cosas que se pueden mejorar en domicilio. Pues bueno, de momento pues se remitió a consultas de medicina para ver qué se hacía con el hierro, pero entre tanto se estabilizaba en atención a domicilio, aumentando los diuréticos en una pauta descendente y ya suspendiendo la metformina. Recordad que la función glomerular estaba ya en el límite de darlo y que además había necesitado insulina por las hiperglicemias, a los cortis y al estrés. Al primer mes que se vio en consultas externas, el paciente tenía las tensiones estables, refiere que se lo había ido tomando y eran las habituales, de 105 a 65. En este caso ya había registro de frecuencia cardíaca, 80 por minuto, rítmico. Nuestro paciente había perdido durante este proceso de hospitalización descompensaciones, había perdido ya para las actividades básicas de la vida diaria y ya había decidido ya vivir con su hijo que ejercía de principal. En la visita primera de consultas se decidió poner eplerenona 25 cada 24 horas y se pidió control analítico en un mes. Por lo que fuera, no había, para ver la anemia. En este momento no teníamos más controles respecto al alta para el tema del hierro. ¿Habríais hecho vosotros esto o habríais hecho otras cosas? Yo habría hecho otras cosas igual, ¿eh? Pero... Me pregunto si a partir del estudio Corona que salió en el New England con 6.000 y pico pacientes en el que estaban en insuficiencia cardíaca con niveles de colesterol normal, mostró una disminución de complicaciones cardiovasculares en tratamiento con rosuvastatina, el introducir estatinas. El tema de estatinas y insuficiencia cardíaca es un tema que ha ido ondeando en el tiempo y a mi entender hoy por hoy no hay ninguna evidencia que lo apoye de una manera clara. El estudio Corona fue neutro. Rosuvastatina fue igual a placebo en pacientes con insuficiencia cardíaca de origen no isquémico. No fue mejor rosuvastatina que placebo. En mortalidad, en complicaciones... El objetivo primario fue neutro. Pero complicaciones y reingresos mejor. Objetivo primario fue neutro. Estatinas en indicaciones obligadas de cardiopatía isquémica y en donde tal, pero en insuficiencia cardíaca que no tenga una indicación de cardiopatía isquémica en este momento, ya veremos qué dicen las guías, pero yo creo que no va a cambiar y yo os garantizo que no va a cambiar ese contexto, y en concreto el Corona con Rosuva fue neutro frente a placebo en pacientes con insuficiencia cardíaca de las características del Corona. Jesús Casado, que eres nuestro referente de insuficiencia renal, a este paciente con una cierta filtrados entre 40, ¿le habías puesto eplerenona o quizás habrías hecho de otra manera? Más elevados. Quizá habrías empezado con 12,5. Probablemente sí. Bueno. Pero tampoco hay que tener quiero decir, siempre teniendo en cuenta esos filtrados glomerulares y siguiendo un estrecho, o sea, una vigilancia más estrecha que en otros pacientes. ¿Pero más estrecho es antes de un mes? ¿Tú tienes posibilidades? En torno a un mes. Claro, eso depende también del hospital, de las posibilidades de cada uno, de seguimiento. ¿Muchos de vosotros podéis ver a los pacientes antes de un mes, así de manera habitual? O sea, al revés, levantar la mano los que este paciente lo habríais visto a los 15 días con toda facilidad. O sea, la mayoría, qué suerte. Hablaré con vuestro gerente a ver cómo tenéis las agendas medio vacías, ¿no? Sí, lo verá el médico de primaria. Ellos, ellos. Esto ya... ¿Puedo hacer un comentario, José? Yo tengo la política de empezar con los antialdosterónicos cuando hospitalizan el enfermo, porque siempre, más que esperar a la revisión a ver lo que pasa, porque siempre tienes la oportunidad, especialmente los que tienen insuficiencia renal, de hacer a muy corto plazo un control de potasio. De hecho, en todos los estudios con antialdosterónicos el primer control se hace a las 48 horas, ¿no? De hecho, a veces te lleva sorpresas, la mayoría de las veces no, afortunadamente, pero quizá es un aspecto de seguridad, ¿no? El utilizarlo, ¿no? Y yo creo que se lo han puesto en el hospital cuando lo tienes en la consulta. Ya.
Cito del énfasis respecto a efectos adversos, no así en Porrales, que hubo tal, en el éxito del énfasis, que a las 48 horas le monitorizaban el potasio y la función renal. Además, este paciente pasó de tener un filtrado de 54, que ya tenía un potasio de 5,1 entonces, a tener ahora un filtrado de 38. Sí, pero estaba agudizado, a ver, es todo... No sabemos qué potasio tenía. A mí me parece mucho un mes. Cuando le metes el antialdosterónico me parece mucho un mes. No, pero es la práctica de muchos más o menos real del día a día. Pero para eso está el médico de atención primaria, la enfermería... Sí. Para eso está el médico, para que le pidan hora y les diga al cabo de un mes. Sí. Ya digo, vamos a compartir zonas y experiencias, pero realmente está difícil. Yo la utilización de beta bloqueantes cuando salió del hospital, un carvedilol que tiene menos efecto broncoconstrictor en pacientes, yo me lo hubiera planteado realmente. Incluso con un ingreso siendo asmático, con una prueba broncoconstrictora positiva, confirmada, etc. El paciente asmático no describáis que sea, que ha tenido una reacción asmática, pero en la historia de asma del paciente no viene muy claramente definida. Además, el electrocardiograma no es un paciente donde hay un... No. Esta es la segunda vez que presentamos estos casos y realmente fue uno de los temas que también salió. Pero ¿cuántos de vosotros le habría puesto beta bloqueante a este paciente? Sí. ¿Qué estancia media tenéis vosotros? También os pregunto. ¿3, 4 días como nosotros o...? Entonces igual tienes más tiempo para hacer cosas. También depende de muchas historias. Pero bueno, yo creo que la mayoría no estamos poniendo beta bloqueantes, habiendo además otros fármacos para este tipo de pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué pasó? Pues lo que tenía que pasar. Le pusimos demasiado eplerenona, lo vimos, el enfermo mejoró, bajó un pelín la tensión arterial, seguía con frecuencia cardíaca de 80 a 85, asinusal, un QRS menos de 120, el filtrado pues se había quedado a 33, había subido el potasio, seguía anemia de proceso crónico y a este caso este señor se le ofreció al hospital de día para hacer hierro endovenoso, no le apetecía mucho, se siguió con hierro oral y bueno, se decidió iniciar tratamiento con ibaladina, 5 miligramos cada 12 horas. ¿Aquí estáis de acuerdo en empezar con ibaladina? Primero quizás podríamos preguntar si todos están de acuerdo que con ese comportamiento de la función renal retirarle la eplerenona. Bueno, también. ¿Estáis todos de acuerdo? Le hubierais bajado la dosis en vez de quitarla porque, bueno, tiene un filtrado casi igual al que tenía y tiene un potasio pues 5,6. Pero bueno, bien, entonces... A ver, en el estudio énfasis siguen. Yo personalmente me asusto. Depende de que lo puedas monitorizar o no. No, claro, esto es evidente. Como realmente sabes que este tipo de enfermos es un dolor. Sigues, pero sabes que estás subiendo, bajando, tienes que parar, tal. Es un tipo de enfermo que es muy pesado. Pero sobre todo el que está limítrofe en el potasio y en la creatinina, pero bueno, en principio yo creo que por lo menos intentarlo 2 o 3 veces lo intentamos. Vamos a hacer las preguntas del ala derecha y el ala izquierda porque si no tendremos que reanimar a... ¿Quién tiene que ser paciente? Sí, allí, ahí. Está haciendo ejercicio, Sí. Bueno, realmente es volver un poco al tema de este paciente y la eplerenona. Obviamente la mayoría sois cardiólogos, yo soy internista. No, la mayoría somos... Bueno. Solo el doctor Esteban es cardiólogo. Me extraña que ningún internista más haya protestado, porque este es el perfil de paciente que te va a hacer una hiperpotasemia y probablemente un deterioro de función renal con la eplerenona. Es un paciente anciano, bastante añoso, o sea, es un paciente octogenario, cuyo filtrado glomerular depende mucho, probablemente de la angiotensina 2, pues porque tiene su arteriosclerosis, etcétera, que lo tenemos bastante hipotenso, que lo tenemos antagonizado ya con un IECA y con un filtrado glomerular de 38 yo jamás le hubiera dado eplerenona, ni se me hubiera ocurrido, aunque lo hubiera visto a las 2 semanas. Es decir, hubiera adivinado que esto iba a pasar. Además, son pacientes que pueden beber un poquito menos, que pueden tener una diarrea, se pueden poner un poquito hipotensos con bastante facilidad. Entonces, yo me gustaría sugerir que este es el candidato a no recibir antialdosterona. Bueno, es mi opinión. Y con cuidado se podía probar.
Yo creo que el mensaje es que por probar, o sea, tampoco... En mi hospital, desde el punto de vista de la medicina interna. ¿Dónde estás tú? En la FE, en Valencia. Tanto en hipertensión refractarias y en insuficiencia cardíaca. Tengo experiencia y a lo mejor le tengo miedo, probablemente por las experiencias que he tenido. El paciente anciano, yo tengo en la cabeza, porque creo que es así, que su filtrado glomerular depende mucho de la angiotensina 2. Y cuando antagonizamos la angiotensina 2 por dobles bloqueos, es un paciente que corre bastante peligro si bebe un poquito menos, si tiene una diarrea, etc. Entonces es muy fácil, no solamente al mes, sino que cuando llegue una situación de estas, caiga en un poquito de hipotensión, disminuya la perfusión en la arteriola aferente y deferente y caiga en menor filtrado glomerular. Bueno, es razonable. Que es bastante mi día a día, que yo dentro de medicina interna trabajo con gente muy mayor. Pero el mensaje creo que hay que enviar aquí es que el énfasis, que el estudio científico ha demostrado que pacientes con este filtrado glomerular, con dosis 12,5 bien controlados, se puede dar y no debemos perder un buen fármaco que ha demostrado disminución de la mortalidad. Ahora, también mi experiencia que quizás cuando pasas del 85, que ya cuesta más, realmente son pacientes mucho más frágiles y que las sorpresas negativas son bastante frecuentes. Esteban. Yo pienso que es un poco como lo del sintrón. Si todos estamos acostumbrados a que el enfermo necesita unos controles, no sé por qué este tipo de enfermo nos hemos acostumbrado a utilizar unos controles menores. Sabes que tiene más riesgo la utilización en este tipo de enfermos, pero el beneficio es evidente. Yo he participado en el Rails, he participado en el EFESUS también, he tenido estos enfermos, sé que dan problemas, seguro. Estás con el potasio para arriba y para abajo y por eso hay una rutina, es decir, a las 48 horas, a la semana, a los 15 días, al mes, etcétera, sobre todo al principio y con cada cambio, ¿no? Pero bueno... Pero, de todas formas hay que tener en cuenta que en el énfasis los que tenían un filtrado menor de 50 y este casi lo tenía basal, le daban cada 48 horas, iniciaban 48 horas la eplerenona. Tenía un control a los 2 días. Yo también estoy con la compañera en que es un paciente de 81 años que no se incluyó en el énfasis. En el énfasis no hay estos pacientes de estas características. Por tanto, evidentemente uno debe intentar esforzarse, pero es un paciente con filtrado, deteriorado, diabético, hipertenso, insuficiencia cardíaca, 81 años, y si le das eplerenona o espiro, dar una dosis muy baja, no todos los días inicialmente. Eso fue el gran éxito del énfasis, que se dio en días alternos durante las 4 primeras semanas, mucho tiempo, y poco a poco, y sobre todo que este paciente se extrapola, pero este paciente no se ha incluido en el énfasis ni en el RALES. Por tanto, yo también estoy con lo que ella dice, que a veces la realidad es... No. Y, bueno, en yo quería hacer una pregunta. En esta fase, bueno, ¿qué nivel de control de perfil glicémico tenemos? ¿Todavía está con el Seguril una pastilla al día? Aquí sí. Porque una de las opciones, dado que aquí ya lo tengo hipotenso, es ver realmente qué perfil de control de la glicemia tengo, porque igual continúa con su 180 de 200 y está haciendo una poliuria post culpa de una glicemia mal controlada, y quizás el tratamiento o el deterioro del funcionalismo renal no es estaba tanto. bien controlada la glicemia con insulina, pero no lo hemos puesto para no alargar el caso. Pero lo del Seguril, que a veces se puede bajar la dosis o retirar, también es otro tema que no lo hemos tocado, pero pensemos que hacía solo un mes que salía, quizás era un momento pronto para hacerlo, pero bueno, que es otra buena aportación, doctora Lluc, de que mantenemos el Seguril en verano a estos pacientes ancianos que a veces quizá no haga falta. Es muy interesante, sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca o función sistólica preservada, sí, que no suelen tener hipervolemia, y si están diabéticos mal controlados y uno le mantiene a piñón fija el diurético de ASA, los puedes deshidratar, poner hipotensos, disfunción renal, porque sumas a una situación de volemia normal la pérdida renal por la hiperglucemia y por el diurético, que a veces no hay quien se lo mueva una vez que le das una píldora de furosemidano.
la última pregunta sobre el tema, porque... No, yo que un comentario solo, no. Yo pienso que hay que tocar todas las piezas, como un coche que hay que prepararlo todo. Y enlazando con lo que decía la compañera y vosotros, para mí fundamentalmente este caso, si yo lo veo en el hospital de día, y normalmente estos pacientes los damos de alta y a los 7-10 días los citamos en el hospital de día, la anemia es fundamental. La anemia es fundamental porque yo pienso que hay que tocar las tuercas del potasio, empezar con un antialdosterónico a dosis bajas, volumen y la anemia, ¿no? Y una cosa que no tiene nada que ver, pero nosotros lo que hacemos a estos pacientes, y el doctor Formiga es un experto, 81 años, insuficiencia renal, va a tener déficit de vitamina D. Y está por ver el futuro de... O sea, a ver, hemos puesto un caso para que podáis estar todo el día, pero un poco la idea era sobre todo los fármacos más... Jordi, otra excelente aportación. A mí el tema del betabloqueantes me preocupa porque hay un metaanálisis en la Cochrane que aquí incluyen metoprolol, atenolol... Lo acabas de estudiar, o sea, estás con ventaja, ¿no? ¿Te has con la tablet? Sí, no, porque es que es un tema... Pues acaso se pregunta, para ir documentado, ya lo tenía preparado, incluso con mala respuesta a los beta-2 agonistas, que dicen que incluso con hiperresponsabilidad, respuesta a infecciones respiratorias, que no están contraindicados los beta-bloqueantes en este tipo de pacientes. Bueno, quizás el diagnóstico de asma... Las guías. Y la tal es un problema en práctica real. Otra cosa es lo que puedan decir y en pacientes con EPOC y tal, pero en asma, si el diagnóstico es asma, es un problema. Y las guías siguen poniéndolo. A ver, las nuevas, pero siguen poniendo. Ahora, evidentemente, con cuidado se puede hacer muchas cosas y en el hospital se podía haber probado. Bueno, vamos a seguir porque realmente hay más casos, pero bueno. Entonces, bueno, una opción clarísima con el estudio CHIEF, que este paciente que estaba con frecuencias mayores de 70, 75 desde el inicio, evidentemente con un cierto respeto, al menos por la parte de los médicos que lo vimos, de poner el beta bloqueante, era poner la ivermectina y realmente es lo que se hizo. Este paciente fue un éxito con la ivermectina, se consiguió unas frecuencias cardíacas de 66, como decía José Ramón, no sabemos hasta cuánto deberíamos de bajarla, tampoco sabemos cuánto tiempo después de recordar que era una persona que estaba con beta-2 para aerosoles, cuándo hay que tomar la frecuencia cardíaca, antes, después, cuántas horas tienen que pasar, son preguntas que no hay respuestas todavía, pero bueno, son cosas a tener en cuenta, pero sí que es verdad que este fármaco consiguió un poco lo que se esperaba de él con las evidencias que tenemos hoy en día. Consiguió una estabilidad clínica, reducir la frecuencia cardíaca, sin efecto sobre la tensión o la función renal. Y bueno, y con lo que sabemos del CHIEF, esperemos que este paciente reduzca su mortalidad total y cardiovascular y consigamos también mejorar su calidad de vida, disminuir los ingresos e incluso remodelado ventricular, ¿no? Y este era un poco el caso que queríamos discutir. Los que lo elijáis también podemos comentar por correo si os sale alguna duda. La mayoría tenéis el mío. Y bueno, antes de dar paso al siguiente caso, lo digo porque yo a las 6:15 así tendré que irme a la celebración del Real Madrid. Todos sabéis que soy forofo del Madrid, ¿eh? No, bromas aparte, tenemos un tren. Pero os quería decir que pasaré lista luego en San Sebastián. O sea, que ya, los que todavía no estéis apuntados a la reunión de insuficiencia cardíaca, al salir de aquí, aprovechar con los Robbie o con quien tengáis confianza para irlo pidiendo, pero que pasaré lista. ¿De acuerdo? Muchas gracias.